Amelia Earhart. Ese nombre que despierta tantas preguntas sin respuesta. Una aviadora legendaria, una mujer intrépida, un ícono y un misterio que ha atormentado al mundo desde 1937. Desapareció sin dejar rastro, desafiando la lógica, burlándose de las investigaciones y creando un enigma que persiste hasta hoy. ¿Qué sucedió realmente en su último vuelo? ¿Fue un accidente? ¿Un sabotaje? ¿O algo más oscuro, más profundo, más inquietante de lo que jamás podríamos imaginar? Antes de entrar en el contenido, te recomiendo que te suscribas al canal, actives la campanita y nos des un like para poder crear más contenido. La historia de Amelia Earhart comienza con su ambición de ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Era 1937, y aunque ya había hecho historia como la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario, esta hazaña sería diferente. Se trataba de un desafío colosal, que pondría a prueba no solo sus habilidades como piloto, sino también su temple frente a la adversidad. Y Amelia no era de las que retroceden. Nunca lo fue. El 1 de junio de ese año despegó desde Miami con su navegante Fred Noonan. El plan: circunnavegar el globo por la ruta más larga posible. Pero no fue hasta el 2 de julio, durante el tramo final de su viaje, cuando todo empezó a desmoronarse. Su objetivo era llegar a la diminuta isla Howland en el Pacífico. El problema: esa isla era prácticamente un punto en medio de un océano infinito. Y encontrarla era como buscar una aguja en un pajar. Pero Amelia confiaba en su experiencia, y Noonan en su peripecia como navegante. Estaban cerca, tan cerca que se comunicaron por radio con el barco de la Guardia Costera, en Itasca, que estaba en la isla esperando su llegada. Y entonces, el silencio. Nada, ni una sola palabra más. El avión de Amelia Earhart simplemente desapareció del cielo. Se activaron búsquedas a gran escala. Decenas de barcos y aviones peinaron el área, pero no encontraron absolutamente nada. Ni restos, ni combustible, ni una pista que indicara qué había sucedido. Era como si Amelia y Fred se hubieran desvanecido en el aire, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Pero, ¿qué pudo haber pasado? Existen teorías, cientos de teorías. Una de las más aceptadas es que se quedaron sin combustible. El avión, un Lockheed Electra, había caído al océano y con él Amelia y Fred. Pero esa explicación, aunque plausible, deja un vacío. ¿Cómo es posible que no se encontrara nada? Ningún fragmento, ninguna señal de vida. Los océanos esconden muchos secretos, es cierto, pero ¿cómo es que la historia de una de las mujeres más célebres del mundo terminara con un simple ¿se perdió en el mar? Otras teorías sugieren algo más siniestro. Algunos creen que Earhart no se estrelló accidentalmente, sino que fue capturada. En 1937, el Pacífico era una región cargada de tensiones geopolíticas, especialmente con Japón, que expandía su imperio agresivamente. Algunos teóricos sugieren que Amelia, al desviarse de su curso, pudo haber sobrevolado territorio japonés, y lo que sucedió después fue censurado, oculto. Según esta versión, Earhart y Noonan habrían sido capturados por las fuerzas japonesas y llevados a una isla militar. ¿Podrían haber sido espías estadounidenses encubiertos? ¿O simplemente tropezaron con algo que no debían ver? Las versiones más extremas de esta teoría sugieren que fueron ejecutados en secreto. Nunca regresaron. Nunca se les permitió contar su historia. Pero, si esto fuera cierto, ¿dónde están las pruebas? Las autoridades japonesas siempre han negado cualquier implicación, y sin evidencia sólida, esta versión sigue siendo parte del interminable ciclo de especulaciones. Otra teoría plantea algo igual de desconcertante, pero menos siniestro. Tal vez Amelia Earhart sobrevivió. Sí, sobrevivió al accidente, pero quedó varada en una isla remota, desconocida, y murió sola, esperando un rescate que nunca llegó.
En los años 40, los huesos de una mujer fueron encontrados en la isla Nikumaroro, no muy lejos de la ruta prevista de Earhart. En su momento fueron descartados, pero años más tarde, los análisis forenses indicaron que esos huesos podrían haber pertenecido a una mujer de las características físicas de Earhart. ¿Podría haber sido ella? Varada en una isla desierta, luchando por sobrevivir hasta que el tiempo se le agotó. Pero aún así quedan más preguntas que respuestas. ¿Por qué nunca se encontró el avión? ¿Cómo es posible que una búsqueda tan extensa no haya dado ningún resultado? Y si hay algo que simplemente no podemos ver, que se oculta en las sombras de la historia, esperando a ser descubierto. El enigma de Amelia Earhart ha perdurado por décadas. Un enigma que sigue fascinando, atormentando y despertando las más oscuras fantasías. Tal vez nunca sepamos qué sucedió realmente en esas últimas horas. Tal vez la verdad esté enterrada en lo profundo del océano, o en algún archivo clasificado que jamás verá la luz del día. Pero lo que es seguro es que Amelia Earhart, con su coraje y espíritu indomable, se ha convertido en más que un simple misterio. Se ha convertido en una leyenda. Y como toda leyenda, su historia sigue viva, en las preguntas que nos deja, en los secretos que aún guarda. Así que la próxima vez que mires al cielo, pregúntate, ¿dónde está Amelia Earhart? ¿Qué sucedió aquel fatídico día de julio de 1937? Y sobre todo, ¿por qué nunca encontramos las respuestas? Porque a veces, el mayor misterio no es lo que se perdió, sino lo que nunca quisieron que encontráramos.